A Rafael Gas, que he escrito libros, esa es primera, de Coria de Río, que bueno, que vosotros conocéis que relación con Coria de Río, tenemos siempre que allí hay 700 personas de apellido Japón viviendo, entonces que siempre hacemos un evento de tres veces al año, nosotros también, que la primavera y verano y otoño. Y que presentamos a mono, irá vendiendo la comida y escribimos los nombres con caligrafía y hacemos. Y hoy vamos a hablar del libro de Rafael. Bueno, pues me encargo de presentar brevemente a Rafael. Rafael Abad pues, es un prestigioso doctor y por supuesto profesor y docente de Asia Oriental. En su formación estudió lo que es historia, después se fue a hacer el doctorado a Hokkaido, en Japón, donde pasó 8 años si no recuerdo mal. Y bueno, Rafael en estos años pues en su docencia pues, ha estado dando clases en el grado en estudios de Asia Oriental, donde yo he tenido la suerte de ser alumna suya. Y bueno, pues ahora pues también en su faceta investigadora pues está ampliando estos conocimientos sobre estas embajadas españolas, o sea, japonesas españolas, y pues dejamos con Rafael que nos presente su nuevo libro. Gracias, Miguel. Vamos a ver, la cosa es un poquito complicada porque Yoko me llamó, ¿no? Y me dijo que si podía hacer la presentación del último libro, ¿no? que habíamos sacado, está publicado por Coria. Y en realidad esto, que es de lo último que ha salido, tenéis aquí la delegación japonesa de 1882 en España. Esto no es que sea la segunda parte, pero está en la línea de continuidad de un primer libro que sale, ¿vale? Y esto es el profesor Jesús San Bernardino, que ha sido el gran promotor del grado en estudios de Asia Oriental, que se crea en Sevilla en el año 2011, pues aparte tiene un gran proyecto de investigación que es sobre la embajada Keicho, que es la embajada que el señor feudal Date Masamune, señor feudal de Sendai, envía a Europa a principios del siglo XVI con el objetivo de establecer pues, vínculos políticos, comerciales, religiosos. Esa misión está dirigida por dos personajes fundamentales. Uno es el samurái Hasekura Tsunenaga, Hasekura no Goemon, y el otro es un franciscano sevillano que es Luis Sotelo. Y esa embajada cruza, sale del puerto de Tsukinoura, cerca de Sendai, cruza el Pacífico, llega a Nueva España, lo que es la actualidad México, luego cruza el Atlántico, llega a Coria, desembarca en Coria, ¿vale? Llega a Sevilla, de Sevilla a Madrid, y de Madrid pasa finalmente al Vaticano, ¿no? Y en ese proceso, pues, la embajada va provista con una serie de cartas, que son unas cartas que el señor de Sendai, Date Masamune, pues va firmando con el objetivo, ¿no? de transmitir su voluntad y de establecer pues, esos vínculos políticos, económicos. La carta, en la actualidad, esta es la carta que se conserva en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? Entonces, esto que se ve aquí ennegrecido, eso es porque originalmente lo que tenía era plata. Entonces, con el tiempo, pues se ha oxidado. Y entonces, bueno, Jesús fue el que hace ya bastantes años me habló, ¿no? de la posibilidad de hacer una nueva traducción del texto original, que es lo que se publica aquí. Y no solo la traducción, sino pues hablar un poco de la biografía de Date Masamune, hablar de todo lo que es la cultura epistolar de Japón, hablar de una serie de detalles que uno, a medida que va estudiando la carta, poquito a poco, pues va desgranando el tema de los sellos, el tema de cómo firma Date Masamune, con qué títulos aparece. Esa embajada sale de Japón en el año 1613 y vuelve finalmente a Japón en 1620, 1621, en un momento en el que la situación política ha cambiado mucho, ¿no? Porque ya pues, el régimen Tokugawa está bien instalado y el régimen Tokugawa finalmente ha dicho expulsamos a los cristianos
expulsamos a los castellanos, expulsamos a los portugueses, nos quedamos con una casa de comercio holandesa en Dejima, pero cerramos las fronteras a la presencia de españoles y de portugueses, ¿no? Entonces, esa embajada que manda Date Masamune, pues finalmente lo que le pasa es que queda condenada al olvido. Y en Japón se convierte en un tema tabú. Es cierto que en el feudo de Sendai se conserva la documentación, pero la documentación se mete en un almacén, se cierra la llave y ni pío, se convierte en un tabú. Ese es el punto de partida. Y entonces, investigando todo el tema de la cultura epistolar, cómo Date Masamune había escrito esa carta, yo me encuentro con estos tres caballeros que tenéis aquí en la portada. Y entonces, estos son tres caballeros japoneses que están en Sevilla en el año 1882 y que descubren la carta que está decorando una de las paredes del ayuntamiento. Yo al principio no le eché mucha cuenta, pero luego me puse a pensar y digo, ¿qué hacen tres japoneses en Sevilla en el año 1882? Y además es que hay una foto. Y esta foto, ¿vale? Esta foto está hecha ni más ni menos que en la calle Sierpes. Había un estudio fotográfico donde se le hace la fotografía a estos tres caballeros. Esa visita, ¿no? De estos tres japoneses queda registrada. Hay un cronista de Sevilla que es Guichot, que dice, mira, han visitado en marzo de 1882 la ciudad los tres caballeros japoneses, punto. Punto, literal, y no dice absolutamente nada. Y yo me encuentro con esto y luego me doy cuenta, digo, ¿dónde hay información sobre estos tres caballeros? ¿Por qué hay tres caballeros japoneses y una fotografía en Sevilla? Y entonces ahí empiezo a tirar del hilo, a hacer realmente un trabajo de detective. Porque es que lo que tenemos son la fotografía, lo que tenemos son las tarjetas de visita y no tenemos absolutamente nada más. Y a partir de los datos de las tarjetas de visita, yo me pongo a tirar del hilo, efectivamente, a tirar del hilo, y lo que finalmente me encuentro es que son miembros del cuerpo diplomático japonés que está estacionado en París. Entonces, ahorro mucho el proceso, pero estos son meses de búsqueda, y lo que descubrimos es que son, en primer lugar, aquí a la derecha tenéis a Ida Yuzuru, que es un general japonés que ha sido nombrado cónsul para París. Y tenemos a dos subalternos, dos acompañantes suyos, que son Oyama Tsunasuke, que está aquí en medio, y en el otro extremo está Tajima Masachika. Entonces lo que descubrimos pues son una serie de historias fascinantes. No son simplemente tres nombres y tres caballeros japoneses que se les nombran y ya está, sino que lo que hay son unas historias fascinantes. En el año 1868, es decir, 14 años antes, se ha producido en Japón la restauración Meiji Shin, ¿no? Japón hasta entonces está dominado por el clan Tokugawa, el shogunato Tokugawa, es un régimen dominado por samuráis. Hay por aquí, por ejemplo, una fotografía muy interesante, que es de las primeras embajadas que el régimen Tokugawa está enviando a Europa y a los Estados Unidos. Esto es 1850, 55, 56, y el régimen Tokugawa lo que está enviando como diplomáticos son samuráis. Son samuráis con su chonbage, con su corte de pelo japonés y con sus espadas. Y mirad, os mandamos para América, para Europa, y ya me decís que os cuentan. Y estos caballeros se van
aquí a España no llegan, pero llegan a los Estados Unidos y se van paseando por Chicago con sus espadas. Tal cual, o sea, esto es una cosa fascinante. En el año 1868 se produce la restauración Meiji, hay una guerra civil, muy breve, pero hay una guerra civil entre los que apoyan al régimen Tokugawa y los clanes que apoyan una apertura de Japón y una modernización del país, sobre todo los clanes de Choshu y Satsuma, son los clanes que finalmente vencen, hay una modernización. Entonces aquí está Ida Yuzuru. Ida Yuzuru originalmente es un samurái. Hay un segundo miembro que es Oyama Tsunasuke, que sobre todo hay un aspecto que yo considero que es muy interesante, porque Oyama Tsunasuke resulta que la esposa de Oyama Tsunasuke es la japonesa que ayuda a Puccini en la composición de Madama Butterfly. ¿Vale? Y luego tenemos al tercer miembro, que es Tajima Masachika, que Tajima Masachika originalmente ha sido miembro de las fuerzas del Bakufu, de las fuerzas Tokugawa. Pasa que hay un enfrentamiento por ahí, consigue escabullirse y al final, como sabía francés, pues consigue un poco tapar sus orígenes y se apunta al cuerpo diplomático japonés. Y además este Tajima Masachika también tiene otra historia, porque esas fuerzas del Bakufu, del gobierno Tokugawa, ¿no?, que se enfrentan contra las fuerzas restauracionistas, se enfrentan, van perdiendo, al final se instalan en Hokkaido. En Hokkaido se crea una república de Hokkaido. La república de Hokkaido tiene una vida efímera, son meses, se produce ahí un enfrentamiento final. El último samurái, ¿conocéis El último samurái? El último samurái es una película, ¿qué decimos?, de ciencia ficción, de historia ficción. Es una película que mezcla una serie de cosas, ¿no? Pues aparecen los americanos. Los americanos, en realidad lo que están haciendo es manipular la historia, ¿vale? Sí hubo gente como el personaje que interpreta a Tom Cruise, pero ese personaje es francés. Tenéis la fotografía aquí. Ese personaje es un personaje que ayuda a las fuerzas del Bakufu en su resistencia final definitiva contra las fuerzas modernas del Choshu y de Satsuma que impone, ¿no? Y Tajima Masachika está ahí, se hace amigo de este francés, ¿no? Entonces hay una historia fascinante. Y bueno, Ida Yuzuru finalmente pues se le nombra cónsul japonés para Francia. Estamos en un momento, la década de 1880, Japón está construyendo su red diplomática por los países europeos y nombran a Ida Yuzuru y le dice, bueno, está bien, Francia, ¿no?, pero tienes que hacer algo más. Y entonces se le nombra cónsul japonés para España, para Suiza y para Portugal. Y entonces, como cónsul, como embajador, tú lo primero que tienes que hacer es presentar las cartas, presentar las credenciales. Y él se viene para Madrid y tiene la documentación se ha conservado, tiene todo el testimonio de cómo conoce a Alfonso XII, de cómo conoce a la reina, de cómo le entrega las cartas, y luego se van a Portugal. Entregar las cartas y después de eso se podrían haber vuelto a París. Pero ¿qué dicen? Oye, vamos a hacer un poco de turismo, vamos a conocer esa tierra, Andalucía, ¿no?, que la pintan dicen tantas cosas bonitas de ella. Vámonos a Andalucía a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, de estos estudios no hay absolutamente nada. Eso ha sido tirar de hemeroteca digital. Yo me acuerdo perfectamente porque esto lo hice en plena pandemia. Era imposible meterse en archivo, en biblioteca. Yo esto lo he podido hacer gracias a la digitalización que hay tan enorme de periódicos españoles. Entonces, leyendo, yo me he leído cientos
de periódicos, entonces vamos reconstruyendo el itinerario que van siguiendo estos caballeros, ¿no? Lo primero, nos lo encontramos en Cádiz, ¿vale? Y de Cádiz van a Sevilla. Y en Sevilla, pues pasan por el ayuntamiento. Y entonces resulta que esa célebre carta de Date Masamune, esa carta sale, hemos dicho la embajada Keicha, ¿no? Dirigida por Luis Sotelo, por Hasekura Tsunaga. Bueno, cuando la embajada se va, cogen la carta y la meten en un canuto de metal, y la meten en una alacena, en una estantería y dicen, ya está bien, han venido los japoneses, pues ya que se vayan, ¿no? Y entonces, 250 años después, la carta la descubre el que en ese momento es archivero del Ayuntamiento de Sevilla, y él por su parte empieza a tirar de los hilos. Bueno, escribe un librito pequeño, ¿no? Que es la Embajada Japonesa de 1614. Y la carta finalmente le ponen un marquito y la cuelgan en la pared, boca abajo, porque no sabían el idioma. Y la carta se la encuentran estos tres japoneses y aquello los deja completamente estupefactos. Estaba contando yo antes, ¿no? Claro, tú los ves aquí, los ves con su chaqueta, con su gabardina, con su abrigo, pero son samuráis. Son samuráis. Y ser samurái no implica solo una formación militar, una formación como estratega, no implica solo un bushido, implica una formación literaria, culta. Y ellos pueden leer esta carta. La carta está escrita en un lenguaje complejísimo, desde el punto de vista del estilismo, está escrito en un lenguaje gramatical, que es lo que llamamos el Sorobun, que es muy difícil. Esto un japonés en la actualidad no lo puede leer, y ellos lo ven y lo leen. Entonces al final se encuentran con la firma de Date Masamune. Y eso los deja completamente paralizados. ¿Cómo es posible que en Sevilla haya una carta firmada por Date Masamune, que es un señor feudal súper célebre? Ellos no tenían la más mínima idea de que a principios del siglo XVII, es decir, 250 años antes, Date Masamune había enviado esa carta y había enviado esa embajada aquí a Sevilla. ¿Por qué? Porque la embajada, cuando luego Hasekura se vuelve a Japón, la memoria histórica desaparece completamente. Es algo que se proscribe a lo largo del periodo Edo. Está prohibido hablar. Japón es un país sakoku, es un país cerrado. Nadie puede salir, pueden entrar los holandeses en ese puerto pequeñito que tenemos en Nagasaki. Y entonces eso es uno de los episodios que marca el proceso de recuperación de memoria histórica de la embajada que he dicho, ¿no? Bueno, ellos se vuelven, bueno, después de Sevilla se van a Málaga, ¿vale? Y luego se van a Granada, por supuesto. Se van a la Alhambra. Y entonces en la Alhambra descubrimos que esos tres japoneses en realidad no han estado solos todo este tiempo, sino que han estado acompañados por un abogado inglés, que es Frederick Marshall, del que tenemos muy poca información. Y Frederick Marshall es un abogado inglés que además está colaborando con la embajada japonesa en París. Frederick Marshall ha venido con su esposa y ha venido con su hija. Y su hija en Granada se pone mala y se ven obligados a quedarse en Málaga, pues, no sé, 2 o 3 meses en Granada, y Ita Yuzuru pues finalmente escribe una carta de agradecimiento a España, a los dueños de la posada donde se quedan, y después de eso, bueno, vuelven finalmente a París, y ya en París él escribe una carta a Tokio diciendo, mira, aquí en Sevilla hay una carta escrita por Date Masamune, y esa carta, ¿qué es lo que ha pasado? Está evidenciando que ha habido una serie de relaciones históricas entre España y Japón de hace muchísimos años, siglos, y nadie está contando absolutamente nada, ¿no? Es decir, es pues el pistoletazo de salida
para el proceso de recuperación de la memoria histórica. En Corea, pues se dan cuenta de dónde viene ese apellido Japón más de 100 años después, ¿no? Y los japoneses pues son mucho más rápidos en el proceso y son mucho más rápidos en el tema de la investigación. Eso es básicamente el libro, ¿vale? Me decía Yoko, traes de libros y los vendes, es que esto es lo que tengo en casa, ¿vale? Es lo que tengo en casa. Hay una librería en Corea que es la librería Santa María. Librería Santa María, por si a alguien le interesa, ellos venden los ejemplares. Versión digital no hay, ¿vale? Todavía está ¿vale? Un poquito primitivo la cosa, pero bueno. Los dos libros pues, tienen más o menos la misma estructura. Está escrito tanto en español como en japonés. Está publicado como libro, pero en realidad esto se puede leer en un día. Si uno tiene mucho interés, la parte en español la puede leer en un día, en 2 días. Y luego tienen, que eso sí lo tengo que señalar, porque se ha hecho un trabajo de búsqueda de fuentes gráficas y se han rescatado decenas de fotografías, decenas de obras que son completamente desconocidas en España, ¿no? Y, por ejemplo, pues aparece Date Masamune, es una obra que es desconocida completamente en España. Date Masamune, y a sus espaldas lo que tiene es una cruz, porque en ese Japón de principios del siglo XX, pues Date Masamune se concibe como un defensor del cristianismo, aunque él finalmente no se cristianiza porque sabe que eso implica un punto de peligro, ¿no? Sobre todo con sus relaciones con Tokugawa. Él finalmente no lo acepta, pero hay esa imagen, ¿no? Un tanto ser idílica, no sabemos hasta qué punto es real, pero imagen de defensor del cristianismo, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, imágenes de Ira Yuzuru formando parte del ejército de las fuerzas de Choshu y Satsuma luchando contra las fuerzas Tokugawa. Nos encontramos, bueno, pues aquí a Ira Yuzuru formando parte, cuando vencen finalmente la guerra, de la ceremonia de recibiendo honores del emperador Meiji. Nos encontramos pues fotografías que antes he puesto de Tajima Masachika, que está formando parte del bando contrario originalmente en su lucha en Hokkaido, ¿no? Nos encontramos imágenes con ese general francés, Jules Brunet, que realmente es el prototipo del papel que interpreta Tom Cruise en El último samurái, ¿vale? Entonces, hay por ahí cositas muy interesantes. Nos encontramos a Oyama Tsunasu, que decía que la mujer, Oyama Hisako, es la mujer japonesa que ayuda a Puccini en la composición de Madama Butterfly. Y Madama Butterfly incorpora una serie de piezas japonesas tradicionales que es Hisako quien le enseña a Puccini, ¿no? Oyama Tsunasuke finalmente termina siendo cónsul japonés en Italia. Por eso la relación, ¿no? con Puccini. Tenéis la fotografía que se conserva, la original que se conserva en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? Entonces vemos aquí en la parte de abajo Antonio Rodríguez, que es en ese momento uno de los fotógrafos más importantes establecidos en Sevilla. Digo, esto es la calle Sierpes. Esto es un documento incalculable el valor que tiene, ¿no? Y su contraparte, ¿no? Decía cómo en 1850-1860 los Tokugawa están enviando embajadas a los Estados Unidos y a Europa, son samuráis, ¿eh? Y los samuráis pues están paseando tal cual, literalmente con sus espadas y con su ropa, ¿no? Documentación. ¿Vale? Yo me encuentro muchísimas fuentes, no muchísimas, unas cuantas en periódicos andaluces, pero no me he encontrado todavía, esto es un tema, yo lo escribí y luego dejé de investigarlo, pero no me he encontrado información
sobre la delegación japonesa, no me he encontrado información en periódicos sevillanos de la época. Y ahí hay una laguna. Yo tengo el testimonio de Guichot, ¿vale? Guichot y Parodi, no sé si os sonará como nombre de calle en Sevilla, hay una calle dedicada a Guichot y Parodi, pues Guichot y Parodi, que es el cronista, y él lo escribe. Yo me lo encuentro ahí, pero son 3 líneas. Y no he encontrado en ningún periódico en Sevilla, no sé yo. Tiene que haber más información, Tenemos el lugar de donde se quedan a dormir. Además, no llegué a escribirlo, no sé si hay por aquí algún aficionado al flamenco. ¿No? 1882 es un año importante dentro de la historia del flamenco, porque es el año en el que empiezan a andar los café cantantes. ¿Vale? Y el momento en el que los tablaos flamencos, como lo entendemos, el momento en el que se ponen los fundamentos. ¿Vale? Entonces, yo dentro de mi cabeza imagino muchas cosas. No he llegado a ponerlo porque digo, esto ya es más imaginación que otra cosa, pero yo me los imagino a estos 3 japoneses en un tablao flamenco. ¿Vale? Sería histórico los primeros japoneses que ven flamenco en directo. Es muy interesante. Entonces hay noticias por ahí y luego pues se ve muy pequeñito, pero si luego alguien lo quiere ver, pocos años después Japón envía a un historiador japonés a investigar en los archivos españoles. Entonces, por ejemplo, tú lo verás bien, tenéis aquí a Murakami Naojiro describiendo las corridas de toros en España, ¿no? A principios del siglo. Realmente es una historia fascinante. Yo esto diría que es muy cinematográfico. Yo me lo imagino convertido en una miniserie de Netflix o de HBO, no lo sé. Y bueno, pues no sé, básicamente esa es la historia. Digo que es muy breve, pero es para leerlo y es muy visual, ¿no? El nagare, ¿no? El flujo de escenas, de cómo vienen estos japoneses que originalmente son samuráis, de cómo se les envía a España, de cómo tienen su recepción por Alfonso XII en Madrid, de cómo luego pues hacen esa ruta turística, ¿no? Sentando las bases de la ruta turística protagonizada por japoneses aquí en Andalucía. Yo, no sé, por mí lo dejo ahí, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Librería Santa María, yo no cobro comisión. Yo no cobro comisión. Bueno, yo darte la enhorabuena, Rafael, la verdad que me parece súper interesante y como bien comentas, pues quizá estamos viendo ese primer albor, ¿no? de ese turismo luego que se convierte de masa de aquí de japoneses por esa ruta de oro, ¿no? Por Andalucía. Entonces pues puede ser bastante interesante ver... Seguir tirando del hilo. Hay un Sí. chico, bueno, ya me imagino que será profesor en Córdoba, que estaba investigando también el tema de la presencia japonesa, visita de príncipes, emperadores aquí en Andalucía, pero vamos, finales del XIX, principios del siglo XX, y hay una serie por ahí de episodios que están en la estela, ¿no? De este primer contacto.